Hola, somos Tangente, bienvenidos a un episodio más, bienvenidos y bienvenidas, a un episodio más en donde vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la coyuntura, pero tiene que ver también con la estructura, particularmente del sistema político y del sistema electoral, y eso es reformas a la ley electoral. Esto viene a la mente o viene a la mesa de discusión porque el Tribunal Supremo Electoral presentó esta semana su propuesta, ¿verdad? Que es supuestamente el resultado de las discusiones que se dieron en la Comisión de Actualización y Modernización, ¿verdad?, de la ley electoral, la CAME, creo que lo dije mal, pero la CAME. Un proceso en el que sociedad civil, digamos, tanques de pensamiento, los mismos partidos políticos participan para darle al Tribunal Supremo Electoral los insumos para presentar su propuesta de reforma. Pero, pues para eso, pues traje gente que me explique un poco el tema, porque es complejo y creo que hay demasiadas aristas, ¿verdad?, que hay que entender para poder ver hacia dónde vamos con esto. Y por eso les presento a quien tengo hoy aquí conmigo. Está aquí conmigo María Alejandra Erazo. Hola, María Alejandra. Hola, Luis Miguel, muchas Bienvenida gracias. a Tangente. Gracias. Primera vez en el set. Primera vez en Tangente. Gracias, espero que no sea la última, pero ojalá. Estamos contentos. Y Gabriel Reyes, que ya ha estado por acá. Bienvenido. Gracias por invitarme otra vez. Qué bien, qué bien. Como les decía, quiero que desgranemos un poco el tema de la reforma electoral porque creo que hay confusión en el ambiente, hay como mucho ruido, ¿verdad? Venimos de un proceso electoral atropellado, por decirlo de una forma, caótico, pero principalmente un proceso electoral donde se violaron derechos políticos, ¿verdad? Yo creo que eso es uno de los temas que hay que resaltar porque no se permitieron candidaturas, ¿verdad? O sea, se bloquearon a personas de participar y eso alteró el proceso electoral. Algunos dicen para bien, otras personas no están muy de acuerdo, pero digamos que independientemente de eso, el proceso electoral le dejó un mal sabor de boca a todos, ¿verdad? A todos los que participaron en él, incluso al Tribunal Supremo Electoral, que están ahí con problemas de diferente tipo. Pero eso nos empuja hacia un momento en el que la discusión de la reforma electoral es cada vez más importante. Entonces, tal vez si quieren, arranquemos un poco con hablar de por qué hay que reformar, por qué este es un momento para reformar y hacia dónde deberíamos movernos también. No sé quién quiere arrancar. Antes de continuar, quería contarles que si están planeando un evento especial y quieren sorprender a sus invitados con deliciosas opciones gastronómicas, no busquen más. Nuestro patrocinador Cocina y Más se especializa en crear experiencias culinarias memorables para todo tipo de eventos. Se adaptan a sus gustos y necesidades específicas, ya sea una boda elegante, una reunión corporativa o una fiesta íntima, con servicio completo o simplemente la entrega de los alimentos. Cocina y Más hará que su evento sea inolvidable. Imaginen deleitar a sus invitados con exquisitos platillos llenos de sabor y postres irresistibles, todo preparado con ingredientes frescos y de la más alta calidad. Hagan de su próximo evento una experiencia gastronómica extraordinaria escribiendo al WhatsApp 5923-9198 de Cocina y Más. No esperen más para llevar su evento al siguiente nivel con Cocina y Más. Tal Alejandra. vez, bueno, Gracias. Sí, tú lo mencionas muy bien, Luis Miguel. Es un buen momento porque justo recién terminamos un proceso electoral. Tenemos pues fresco los problemas, identificamos cuáles fueron los retos y desafíos. Y sí es importante el momento porque nos permite identificar los desafíos del proceso electoral, pero sí veo una trampa en una reforma reciente después de un proceso electoral, y es que luego hacemos una reforma muy coyuntural, ¿verdad? Uh-huh. Y luego eso también puede traer consecuencias, porque estamos viendo una fotografía de un momento exacto donde no necesariamente las reglas del juego fueron las que condicionaron lo que sucedió, sino que pues ya si lo vemos desde un ambiente más macro, más integral, pues está en juego pues la coyuntura, las fuerzas políticas, también la cooptación del Estado, el rol súper importante que tú mencionabas del sistema de justicia. Entonces, siempre es bueno tomarlo en cuenta para no caer en esa trampa, ¿verdad? Sin embargo, es importante armonizar, o sea, todos los procesos de reforma electoral que hemos visto a lo largo del tiempo, desde que se promulgó la ley electoral en Guatemala, hemos tenido procesos de reforma
relativamente profundos, pero siempre vemos la necesidad de hacer armonización después de una reforma electoral. ¿Por qué? Porque hasta que estamos implementando nos damos cuenta que probablemente hay algunos desafíos que nos generan algunos efectos, algunos positivos y otros negativos, ¿verdad? Y siempre es importante. Entonces, lo digo porque sí se nota en algunas de las propuestas de reforma electoral, especialmente las del tribunal, se ve que hay propuestas de los propios implementadores, de las instancias que conforman el tribunal, donde pues piden que les ayuden a implementar mejor, ¿verdad? Porque hay algunos artículos que generan pues estas distorsiones. Pero sí es importante el proceso de reforma, sobre todo para actualizarnos, ¿verdad? Estamos ante una sociedad que cambia no solamente en términos de tecnológicos, sino que también de demandas, ¿verdad? Entonces, la ley electoral pues también debe responder a esas demandas, ¿verdad? Entonces, creo que esa es la oportunidad fantástica que se nos abre en momentos como este, ¿verdad? Sí. 2015-2016 hubo una reforma que todos... hoy es la más criticada, ¿verdad? Pero en su momento respondía no solo al clamor popular de las protestas fuertes que tuvimos en ese momento, sino que también a que teníamos fresco un proceso electoral que había sido complicado, ¿verdad? Donde habíamos visto un despilfarro de recursos y otras cosas, y esa reforma responde a eso. Pero hablemos un poco del fondo de una reforma electoral. Sí, me gusta un poco como dar un pasito atrás antes de hablar de articulados y de normas y así un paso muy atrás es pensar que cuando hablamos de reforma electoral tenemos que hablar del poder político como una cosa abstracta, ¿verdad? Que por definición es limitado. Hay poco poder político y hay muchas personas queriendo acceder al poder político. Entonces, cuando las democracias modernas empiezan a existir, la gran pregunta era, ¿ese poder político a quién se lo damos, cómo lo distribuimos, etcétera? Entonces, partiendo de esa idea o de esa premisa de que el poder político es limitado, lo que hacen las leyes electorales o las normas electorales es, bueno, las constituciones primero definen una institucionalidad, ese pastel en cuántos pedazos se reparte, y luego las normas electorales lo que definen es cómo alguien puede llegar a comerse ese pastel. Y normalmente tenemos dos formas de hacerlo. O partimos ese pastel en muchos pedacitos y le damos un pedacito a cada persona, ¿verdad? O repartimos el pastel en pocos pedazos y se lo damos a grupos de personas organizados para que tomen decisiones en representación de esos grupos, que es la democracia representativa y lo que hoy conocemos. Entonces, la norma electoral lo que hace es que define las reglas del juego de cómo todos esos grupos o esos actores quieren competir o pueden competir para comerse un pedazo de ese pastel. Eso así como un marco más general como para tenerlo más claro, ¿verdad? Y normalmente ese pastel, ¿verdad?, quiere ser comido por personas que tienen posiciones contrapuestas. Entonces, todo escenario electoral es un escenario de conflicto y las normas electorales lo que hacen es volver pacífico ese conflicto, ¿verdad? Tener un mecanismo para que la gente no se mate por el poder político. Y entonces a la hora de reformarlas o de crear nuevas normas, etcétera, tenemos que entender que las normas electorales son posiciones contrapuestas o buscan posiciones contrapuestas y podemos usar ejemplos. Y les voy a poner un ejemplo, digamos, muy específico. La norma electoral que define cómo constituir un partido político. Entonces, podemos decidir como sociedad, como Estado, como país, que queremos que haya muchos partidos compitiendo para que sea más representativo de los diferentes grupos de la sociedad, o preferimos que haya pocos para que las políticas públicas se implementen de manera más eficiente. Y ambas cosas no pueden coexistir a la vez. Entonces tenemos que tomar una decisión como sociedad. Aquí en 1985 se decidió que hubieran muchos partidos, pero esa norma, al existir, tiene un efecto. Tiene efectos positivos y negativos. El efecto positivo es que, en teoría, iba a haber mucha representación, etcétera, y el efecto negativo es que eso hace el sistema, digamos, más ingobernable, ¿verdad? Y entonces muchas de las reglas electorales son de ese tipo. Tienen que conciliar cosas que están contrapuestas y por eso es muy difícil aseverar que una norma electoral es buena o mala y es muy probable que una norma electoral vaya a favorecer más a un grupo que a otro, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, en 2015, que
queríamos solucionar el problema de que había mucho dinero circulando y eso tiene un efecto negativo. Bueno, ¿qué hicimos? Corregimos, limitamos el acceso al dinero en la política y ahora ¿qué pasa? Bueno, tenemos poco dinero circulando y eso tiene también sus implicaciones. Antes de entrar en detalle, creo que es importante hacer esas salvedades para que, digamos, la gente esté enterada o las escuchas y los escuchas estén enterados que las normas electorales tienen esa característica muy especial, ¿verdad? Siempre que movemos una tuerca aquí, afectamos a un grupo en particular. Si nosotros ponemos más límites para que haya partidos políticos, ¿a quién afectamos? A las personas que quieren formar partidos nuevos. ¿A quién favorecemos? A los partidos viejos, ¿verdad? Sí. Entonces, tal vez solo hacer o como marcar ese detalle antes para que podamos hablar ya de reformas puntuales, ¿verdad? Y un poquito en la línea de lo que dice Gabriel, lo vemos reflejado en las iniciativas de reforma. Es normal que los distintos actores que son parte de este proceso, pues tengan sus intereses. Entonces, vemos reformas presentadas por diputados o partidos políticos que obviamente tienden a facilitar más su organización, su funcionamiento, a tener más financiamiento, menos regulaciones. Luego tenemos propuestas del órgano electoral que quiere más autonomía, más presupuesto, fortalecerse, etcétera, etcétera. Y luego tenemos en contraposición también propuestas o demandas ciudadanas, ¿verdad? Que dice, yo quiero acercar el voto, yo quiero conocer por quién estoy votando. Al final, lo mejor es el equilibrio, ¿verdad? Buscar la gobernabilidad y no apostarle a los extremos, como dice Gabriel, para pues que tengamos una coexistencia pacífica de todos estos actores que de una u otra manera pues intervienen en el proceso democrático, ¿verdad? Y otro detalle ahí es que la norma electoral, si bien contempla el sistema electoral, es decir, cómo el poder político se va a dividir y cómo los actores van a competir por él, ¿verdad? También la norma electoral tiene muchísimos detalles procedimentales, ¿verdad? Desde cómo hacer elecciones, cómo se integra el órgano electoral, etcétera, etcétera. Entonces, si hablamos de cómo se implementó el proceso electoral, vamos a encontrar muchos problemas que seguro son de la norma, pero que no necesariamente tienen relación con el sistema electoral. Es decir, al corregir cosas como que el empadronamiento sea digital, por ejemplo, etcétera. No necesariamente, o quizás sí, pero no necesariamente estamos corrigiendo problemas de cómo el poder político se distribuye. Si queremos cambiar cómo el poder político se distribuye, tenemos que reformar el sistema electoral. Y la pregunta que creo que también hacías al principio es, ¿la reforma ahorita qué queremos? ¿Corregir los detalles procedimentales, administrativos que provocaron problemas en la elección pasada y la antepasada? ¿O queremos cambiar cómo el poder político se distribuye y se otorga a las personas que compiten por él? Exacto. En la CAME, creo, hubo discusiones de todo tipo, ¿verdad? Pero creo que hay una decisión que tomar desde la ciudadanía hasta los diputados y diputadas en el Congreso que van a hacer la reforma sobre queremos una, queremos las dos, queremos, ¿verdad? Y es importante como separarlas antes de echar a andar una reforma, porque si no... Esto... Antes de continuar, quería comentarles que nuestro patrocinador Piedra Santa tiene un descuento para ustedes si pagan con su app de Sigi, que es la app que pueden bajar en el teléfono, que funciona con respaldo del Banco Industrial. Con esta app ustedes tienen un 25% de descuento si realizan compras en las tiendas de Piedra Santa que están ubicadas en el Centro Comercial Géminis de la zona 10 y en la zona 1 también. Así que acérquense a Piedra Santa, busquen el libro que les interesa. Recuerden que hay muchos libros sobre historia de Guatemala ahora que estamos aquí con los segmentos históricos en el cultural. Si les ha interesado algún tema, acérquense a Piedra Santa. Seguramente tienen el libro que ustedes buscan y paguen con su app de Sigi y tendrán su descuento. Esto es como un poco como la consola que tiene Carlos ahí, que tiene unos 60 botones, ¿verdad? Ustedes la pueden ver. Y esto es un poco como de ir subiendo un poquito cada uno, ¿verdad? Sí. Para lograr un volumen agradable y digamos, un sonido que funcione para todos, ¿verdad? Ahora, es muy difícil, ¿verdad? Porque ustedes ya lo decían, yo muevo acá y se me baja acá, ¿verdad? O subo acá y aquí se me descompone, ¿verdad? Entonces, lograr esa armonía no es fácil. Los países que más o menos la tienen han tenido años de discusión sobre el tema, una discusión muy profesional además, y además tienen un sistema político e instituciones más desarrolladas, ¿verdad? Sí. Guatemala no tiene eso. Y Guatemala, lo que ha pasado al final es que el caos, digamos, del proceso electoral se termina, o digamos, termina cortado en las cortes, ¿verdad? Que es, creo yo, un vicio
que no solo pasa con el tema electoral, pasa con todo. O sea, aquí todo termina en la CC, ¿verdad? Todos los caminos llevan a la CC. La CC decide sobre temas de impuestos, decide sobre temas electorales, decide sobre temas, no sé, ustedes digan, ¿verdad? Porque todo es susceptible de amparo, ¿verdad? Ese es básicamente el tema. Pero en el tema electoral es particularmente delicado, porque llegamos a un momento en el que los derechos políticos no siempre son garantizados por las decisiones de las Cortes, ¿verdad? Y el ejemplo lo vimos en los últimos 2 procesos electorales, creo yo, han sido los más notorios en el que las decisiones de las Cortes han sacado a posibles candidatos de la contienda y han modificado el resultado del proceso electoral. Porque yo creo que Alejandro Yamatei llegar a ser presidente fue un accidente provocado por las decisiones de las Cortes. Sí. Y lo mismo podemos decir de Bernardo Arévalo, ¿verdad? Ambos son accidentes... Desde 2011, desde Sandra Torres y... Exacto, ¿verdad? También lo de Sandra Torres, ¿verdad? Entonces, ¿eso es algo que queremos arreglar o no con la reforma, ¿verdad? Con una reforma, no estoy hablando de esta necesariamente, pero con una reforma o no. Sí, y vuelvo un poco y perdón que estemos, como dice Gabriel, filosofando. No, yo creo que es bueno. Pero es importante porque las reglas que permitieron las características del 2011, 2015, 2023 fueron las mismas, Luis Miguel. Sí. Entonces, el problema no es la norma, el problema es quién la implementa. Y tú hablabas de algo importante al inicio y es la discrecionalidad, ¿verdad? Entonces, ¿de verdad con la ley electoral vamos a solucionar este problema? Porque es más de instituciones y de personas y de la calidad de las personas que llegan a dirigir esas instituciones, ¿o es la calidad de la norma? Podemos poner algunos ajustes, ¿verdad? Como tú dices, botoncitos para bloquear algunas cosas, pero yo tengo un amigo del Tribunal Electoral de Costa Rica y me recordé mucho de él ¿se recuerdan cuando en la ley electoral, especialmente en temas de financiamiento y fiscalización, lo que se decía es que la ley no tiene dientes, ¿verdad? No tiene dientes. Luego tuvimos dientes, ¿verdad? Entonces, decía este amigo, es que es más las ganas de morder, ¿verdad? Sí. Porque en una magistratura tuvieron muchas ganas de morder y en la otra no, con las mismas reglas. Solo lo pongo sobre la mesa. Claro. Y la otra cara es también la Corte, ¿verdad? O sea, ¿qué tanto las Cortes? Pero refiriéndonos a la CC, ¿verdad? Que vemos que es donde al final termina todo. ¿Qué tantas ganas tiene de resolver de cierta forma? ¿Qué tantas ganas tiene de resolver de otra forma? O sea, esa discrecionalidad que llega hasta ese punto termina afectando al sistema político en general. Sí, yo creo que sí, una norma mal hecha puede ser más vulnerable a la discrecionalidad. Eso es claro, y creo que la norma electoral padece de esos problemas. Por ejemplo, pongamos un ejemplo. El 94 bis es una cosa, el famoso artículo de la campaña anticipada, ¿verdad? ¿De qué es o no campaña anticipada? Creo que la redacción es muy ambigua y permite que cualquier autoridad pueda decir esto sí, esto no, ¿verdad? El tema de la idoneidad. El tema de la idoneidad es otro, ¿verdad? Hay varios ejemplos de cosas que sí podemos corregir vía redacción para limitar el campo a la arbitrariedad. Lo que no podemos es corregir la decisión de un funcionario o funcionaria que quiera utilizar la arbitrariedad en cualquier condición de la norma, ¿verdad? Entonces, yo creo que el ejercicio de corregir hay que hacerlo, pero, y de nuevo, perdón que nos pongamos filosóficos, pero también esto regresa a los valores democráticos de un país, ¿verdad? A un concepto que es bien básico y que nos cuesta mucho a veces regresar en contextos de alta conflictividad política, que es que las democracias tienden a ser más democráticas cuando todos los actores pueden competir en condiciones de relativa igualdad y justicia, ¿verdad? Entonces, en la cabeza de cualquiera que tome decisiones sobre un proceso electoral, debería de estar antes de tomar una decisión arbitraria si están alterando la competencia justa de los actores por el poder político, y es más cosas de valores democráticos, filosóficos, que no tienen nada que ver con la norma, porque la norma puede decir, estaba viendo la redacción, creo que era de la iniciativa que se presentó vía el diputado Inés Castillo sobre el 94 bis precisamente, y le agregaban un apartado que decía algo como sí se permite que los políticos vayan a programas de televisión y de radio a hablar de política, pero y podcast. Y podcast también. Y un magistrado malintencionado podría decir, ahí no decía podcast tangente, claro, igual se veta. Entonces, la arbitrariedad no es tanto cuestión de la norma, sino es cuestión de la vocación democrática de las personas,
pero creo que sí hay ajustes que se pueden hacer en cosas muy específicas para permitir menos arbitrariedad o que la norma sea más clara, por lo menos. Y ya que diste pie al tema de los ajustes, hablemos aterricemos en la coyuntura un poco, ¿verdad? La coyuntura de la reforma electoral. El tribunal presenta ayer, ¿verdad? Si no estoy mal, su propuesta, ¿verdad? Que es el resultado de las discusiones en la CAME. La CAME yo entiendo que es... hay que aclarar un poco qué es eso, porque hay mucha confusión. Sí, no voy a entrar en mucho detalle, pero es un relajo, ¿verdad? Digamos, para ponerlo, pero es un relajo porque así tiene que ser, ¿verdad? Sí. Porque es el espacio donde el tribunal escucha las voces de todos y todas, ¿verdad? O sea, me refiero a organizaciones de sociedad civil, donde hay grupos feministas, indigenistas, conservadores, progresistas, hay partidos sector políticos, privado, hay tanques de pensamiento, sector privado. O sea, ahí está representado todo el que quiera estar representado, ¿verdad? Sí. Y eso da como resultado que yo entiendo que tenían más de 1,200 propuestas al iniciar la CAME, en donde hay de todo, ¿verdad? O sea, cada quien lleva su tema. Desde candidaturas unipersonales, ¿verdad? Sí. Porque hay una propuesta alrededor de eso, hasta listas desbloqueadas, listas de todo tipo, ¿verdad? Entonces, digamos, este proceso es interesante, pero caótico, ¿verdad? Tal vez para contarnos un poco de tu experiencia dentro de la CAME para ver cómo se vivió. Sí, les cuento, por parte de Diálogos participamos en el proceso de la CAME y como tú dices, muy interesante y creo que con diferentes objetivos. Para el tribunal, pues es una obligación, está en ley que ellos tienen que establecer este espacio de diálogo y de propuesta. Sin embargo, ellos no tienen la obligación de tomar en cuenta todas las propuestas. Claro. Entonces, creo que lo más valioso del ejercicio, y no sé si Gabriel coincide conmigo, es el poder escuchar a otros, ¿verdad? Porque hay muy pocos espacios donde podemos poner en común qué es lo que queremos, como dice Gabriel, ¿verdad? Y es interesante ver todos esos retacitos, porque parece como un collage, ¿verdad? Sí. Y cada quien tiene como una fotografía de lo que le interesa. Y lo interesante es verlo cómo confluye, ¿verdad? Y cuando ya queremos armar algo más complejo. Nuestra experiencia fue buena. En nuestra mesa pudimos compartir con partidos políticos, con organizaciones de mujeres, con otros tanques de pensamiento y fue un ejercicio muy rico. Sin embargo, ya se había hablado del ejercicio de la CAME anterior. Y ahora creo yo que probablemente va a ser la percepción de algunos, es que no todas las propuestas se toman en cuenta, ¿verdad? A mi criterio, la propuesta del tribunal es sumamente armonización. Lo que pretende es aclarar algo que es sumamente importante, no digo que no, pero no podemos venderla como la reforma al sistema, ¿verdad? Pero el ejercicio estuvo muy bien y creo que nos permitió también conocer nuevos movimientos, porque también hay muy pocos espacios para que entre sociedad civil, academia, partidos políticos podamos coincidir en un espacio y eso creo que es sumamente valioso. Sí, el ejercicio es valioso y yo creo que de acuerdo con el tribunal, y me pareció interesante algo la propuesta del tribunal porque al final tiene una parte en donde están las propuestas que ellos consideran que no son procedentes, ¿verdad? Sí, entonces ahí ponen una lista de cosas, de un montón de cosas que ellos creen que no, pero también arriba pareciera que hicieron un esfuerzo por quedar bien un poco con todos, ¿verdad? O sea, le dan un poquito a un poquito al otro, un poquito a lo otro, pero hay cosas que sí quedaron en el aire que me parece a mí que sí debieron haber sido abordadas con más seriedad o con más profundidad. Ahora no sé si quieren que entremos un poquito también en esa dinámica, ¿verdad? Sí, tal vez antes solo... yo creo que la CAME es un valiosísimo ejercicio democrático porque como todos los ejercicios democráticos se evidencian las posturas contrapuestas de los diferentes actores y... Desde mi perspectiva, la CAME debería de funcionar para dos cosas. Una es encontrar aquellos puntos en los que muchos actores pueden estar de acuerdo, que normalmente son cosas de menor trascendencia en términos de distribución del poder. O sea, es más difícil que los grupos se pongan de acuerdo en la reforma al sistema electoral que a cosas pequeñas como ajustes en normativas de financiamiento, el empadronamiento automático, etcétera, etcétera. Entonces, hay un espacio para encontrar acuerdos casi plenarios ahí. Y otra, que me parece también interesante para encontrar las divergencias irreconciliables, es saber que partidos y organizaciones de mujeres nunca se van a poner de acuerdo en esto. Es saber que sector privado y sociedad civil organizadas no se va a poner de acuerdo en esto. Son posiciones contrapuestas por intereses particulares legítimos, ¿verdad?
Y si logramos identificar esas dos cosas, creo que, bueno, tirarle después al tribunal la chibolita de tener que armonizar, confeccionar una cosa de ese tipo es complejo. Creo que es importante que la sociedad recuerde lo que decía Mariale, que no hay obligatoriedad y que el tribunal de todos modos constitucionalmente tiene iniciativa de ley. Siempre. Así que el otro año podrían presentar otra y después otra y eso... Que entiendo que en 2020 presentaron una, ¿no? Presentaron una, una específica del voto extranjero. Voto extranjero, sí. Y habían presentado antes una grande después del proceso de la CAME de 2000... ¿Qué era ese año? 20. Sí. Entonces, es importante recordar eso. Ahora, yo coincido con que este tribunal intentó ser salomónico con la propuesta. Y creo que al intentar ser salomónicos pasa un poco este efecto que decíamos de que una norma afecta a la otra y que hay que hacer un ejercicio sofisticado de analizar la concatenación de la norma a lo interno y a lo externo. Entonces, por ejemplo, si uno quiere abrir los listados y luego colocar alternancia, la paridad y la alternancia, se anula, ¿verdad? Entonces, ese tipo de efectos habría que empezar a analizarlos de esta reforma, que entiendo que se hizo también muy rápido, porque la CAME fue en marzo y está la norma ya, la propuesta de ley en abril. Entonces, creo que habría que hacer un ejercicio de analizar la concatenación de la norma, el famoso voto nulo y el efecto que tuvo en el calendario, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Yo no tuve tanto tiempo como para ver la ley en detenimiento, pero sí creo que es un poquito para cada quien. Los que querían listas abiertas, hay ahí una idea. No sé si es la idea que está ahí la que... Es el voto preferente. Es el voto preferente, sí. Hay un poco de paridad para hay paridad mujeres. De género y hay representación de pueblos indígenas. Proporcional de pueblos indígenas, ¿verdad? Transdoc es la feria permanente del empleo. Si ustedes tienen una empresa y quieren tener acceso al mejor talento para contratar en su empresa, pueden acceder a transdoc.com y podrán ver la gran cantidad de CVs especializados que tienen para ustedes. Pueden seleccionarlos según el tipo de empleo que tienen disponible. Y también, si ustedes están buscando empleo, que es otra cosa muy importante, pueden acceder a transdoc.com y también pues ver esa cantidad enorme de oferta laboral que tienen para disponibilidad de ustedes. Así que busquen, y si quieren escribir a Transdoc y usar sus servicios, solo escriban por correo a info@transdoc.com y tendrán acceso a todos esos servicios para ofrecer empleo y para buscar empleo también. María Alejandra, tal vez entremos a ese detalle para poder entender un poco qué pasó. Digamos, ¿qué cosas consideras que sí son positivas, digamos, de esta reforma? Discusiones interesantes que ponen sobre la mesa que a lo mejor deberíamos tener. Sí. Armonizar es sumamente importante para aclarar y, como decía Gabriel, disminuir la discrecionalidad. Entonces, por ejemplo, aclarar términos como el voto nulo, temas como del financiamiento. Obviamente, después de la reforma del 2016, que estuvo enfocada específicamente en temas de financiamiento y fiscalización, fue cuando saltaron todas esas deficiencias en la implementación. No que necesariamente se deban de anular, pero sí aclarar. Por ejemplo, términos como quién es una persona vinculada, temas como el famoso libro de financistas. Y creo que todo eso está acá y eso es sumamente valioso porque nos va a permitir arreglar un poco las cosas. En temas más sustantivos, pues sí, obviamente está la paridad y la alternancia. El tema del voto nulo pues genera un poquito de mayor relevancia porque disminuye el porcentaje necesario para que una elección se pueda repetir. Ahora es mayoría simple, eso es súper bueno, pero sí hay temas pendientes, ¿verdad? Por ejemplo, algo en lo que tenemos que discutir un poquito más es el Tribunal Supremo Electoral. Básicamente acá lo que están proponiendo es fortalecer al Tribunal Supremo Electoral vía el presupuesto y vía tener durante 2 años la carta abierta para hacer solo contrataciones directas. Y a mí me parece que eso no es fortalecimiento del Tribunal Supremo Electoral. Sobre todo después del problema con el TREP. Totalmente. Entonces sí creo que hay temas que no se profundizaron desde diálogos, por ejemplo, y hay otras organizaciones que hemos estado discutiendo
la conformación del órgano electoral, qué calidades tienen que tener los magistrados, mejorar el proceso de las comisiones de postulación, porque sabemos que esta es una nominación política, ¿verdad? Sí. También el tiempo que debe durar un tribunal, pues hay posturas en las que te dicen tribunales deberían de durar 8 o 12 años para que haya continuidad en los criterios, para que también se despolitice un poco, porque cada 5 años tú tienes que estar haciendo todo el proceso de gestión política para que te nominen como magistrado. Y obviamente ya temas un poquito más sustantivos y es la separación de las funciones, ¿verdad? Hay distintos modelos de separar las funciones. En esta iniciativa el tribunal lo menciona como un tema pendiente de discusión. Más que todo lo hablan como de reforma constitucional. Sin embargo, hay cierta reingeniería electoral o institucional electoral que se pudiera hacer a partir de la ley electoral para un poco arreglar este desorden que hay entre que el magistrado resuelve una impugnación, aprueba la compra de papel higiénico y también ve la impugnación de la cancelación de un partido político. Claro. Entonces, sí se pueden hacer cosas a través de la ley electoral para mejorar esto y eso nos ayudaría mucho a especializar. Si tenemos una instancia que solo se dedique a organizar el proceso electoral, incluso tú puedes promover servicio civil especializado, porque es gente que se dedica a organizar elecciones. ¿Y por qué habría que cambiarlos cada 5 años? Totalmente. No hay necesidad. Carrera. Puede ser gente que haga carrera. Exactamente. Y si tú tienes gente que se dedique a temas administrativos, porque el tribunal es un órgano, ¿verdad? Claro. Entonces, no es posible que una instancia como la Inspección General tenga funciones para fiscalizar determinadas acciones de organizaciones políticas, pero que también sea responsable de verificar el horario de entrada de los trabajadores. Entonces, no tiene sentido que tengan esa duplicidad de funciones, ¿verdad? Y luego está el rol de los magistrados, ¿verdad? En mi mesa estuvimos discutiendo, porque hay una postura de algunas organizaciones que dicen, ¿por qué el tribunal solo tienen que ser abogados, verdad? ¿Y dónde están los politólogos y los antropólogos y tal? Entonces, si es tribunal y es jurisdiccional, tienen que ser abogados, porque son parte del esquema del sistema de justicia. Pero si tú tienes un área, una dirección general del proceso electoral, ahí puede ser director o un consejo, qué sé yo, multisectorial, multidisciplinario, donde tú puedas decir, bueno, aquí me interesa muchísimo temas de educación, me interesa mucho temas de cartografía, me interesa temas de ingeniería industrial, porque estás organizando procesos, ¿verdad? Entonces, ahí puedes tú especializar y abrirlo un poco más a distintas disciplinas. Entonces, creo que para mí la deuda más grande es en términos del fortalecimiento del órgano electoral y creo que si le apostamos a ese tema, podemos ir bajando también la potencialidad de la discrecionalidad. Porque si le apostamos a que toda la institución esté fortalecida, hayan procesos, hayan mecanismos, pues menos la potestad que tendría el órgano político de tener injerencia en esas decisiones, ¿verdad? Y te permite, digamos, continuidad en ciertas políticas, porque ¿por qué el sistema tiene que estarse cambiando cada cierto tiempo? Porque, o sea, eso debería estar hecho, ¿verdad? Y fíjate que incluso ellos dicen acá en la justificación para el tema de las compras directas, ¿verdad? Que necesitan. No, es que si tú organizas elecciones cada 4 años, discúlpame, pero el 90% de las cosas las vas a volver a repetir, ¿verdad? Entonces, tú puedes hacer una muy buena planificación, pero ¿qué sucede con los tribunales como están ahora? Hay magistraturas que organizan 2 procesos electorales, uno casi que entrando y otro pues sí tienen un poquito más de tiempo. Y otros que entran y tienen 3 años para planificar y sin embargo están apostándole a las compras directas en el último año. Entonces, si hay procesos institucionalizados, no tendrías por qué estar apostándole a las compras directas. No digo que no, porque hay emergencias y hay cosas que hay que resolver en la coyuntura, pero hay muchas cosas que puedes tener ya planificado. Y tener estos procesos ya más institucionalizados te permiten tener una planificación de futuro, ¿verdad? Claro, de algo que no cambia, ¿verdad? Porque el calendario electoral es el calendario electoral, ¿verdad? No, ahí no hay muchos cambios.
La labor del tribunal. Analicemos un poco lo que pasó este año, porque hubo muchas dudas sobre la forma como fueron electos, desde ahí, ¿verdad? Sí. Y de ahí en adelante ha sido duda tras duda, algunas reales y legítimas, otras no, ¿verdad? Pero ha habido como este ruido alrededor del Tribunal Supremo Electoral y creo que ha manchado mucho el proceso electoral, que hay que decirlo. Creo que los guatemaltecos nos enorgullecíamos del proceso electoral porque decíamos, si algo funciona aquí es el proceso electoral. Y ahora hasta eso se manchó o se arruinó un poco. Sí. Qué difícil. Yo lo que haría primero es, regresando, digamos, a ese romance del proceso electoral guatemalteco organizado por ciudadanos y ciudadanas que se sientan en las mesas, cuentan los votos, los trasladan, etcétera. Digamos, eso es algo que permanece. Y que creo que hay que mantener y rescatar, y al final, durante las dudas sobre el proceso electoral, fueron las mismas ciudadanas y ciudadanos que estuvieron ahí los que salieron a decir, no, ¿verdad? Yo conté votos y los votos eran estos y etcétera. Entonces, eso es importante rescatarlo y separarlo un poco de lo que María le estaba explicando bien, que es que el órgano electoral es una entidad compleja que tiene funciones mezcladas, ¿verdad? Es un órgano jurisdiccional que resuelve conflictos políticos de alto nivel, desde decidir cosas como un candidato a presidente que va primero en las encuestas no puede participar. O sea, el calibre de una decisión de ese tipo no la dimensionamos, o bueno, tal vez sí, ¿verdad? Hasta cosas como a quién le compro el papel de baño, ¿verdad? Y eso provoca, creo que vulnerabilidades, ¿verdad? Porque no son actores políticos, pero que también hacen cosas administrativas y ahí hay que decirlo, ¿verdad? Vulnerabilidad para la corrupción. O vulnerabilidad para que haya dudas en los procesos de compras que pueden ser corrupción, ¿verdad? Y es muy peligroso que procesos administrativos manchen las decisiones jurisdiccionales de un tribunal porque, digamos, se meten todos en un charco de intereses financieros, políticos, etcétera, ¿verdad? Entonces, está esta idea siempre de separar las funciones. Yo tal vez, o lo que diría es que para un proceso de reforma electoral y sobre todo cuando se habla del órgano electoral hay que hacer tres cosas. Uno es identificar cuál es el problema. Aquí hay un problema claramente identificado, ¿verdad? Identificar también cuáles son esas potenciales soluciones. Y tercero, qué efectos tienen en otras cosas, ¿verdad? El tema del tribunal es uno, ¿verdad? Identificamos un problema. El tribunal hace muchas funciones. ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, podemos irnos a la política comparada y ver que hay países que en su Corte Suprema tienen un órgano que resuelve los conflictos electorales, o hay órganos electorales que se parten en dos y hay uno que resuelve, o en tres, y que una parte resuelve los conflictos jurisdiccionales y otro se dedica a administrar. Aquí lo tenemos todo. Entonces hay ejemplos de cómo se puede hacer. ¿Qué efectos tiene, por ejemplo, tirarle a la Suprema la resolución de los conflictos electorales? Que el tribunal se termina convirtiendo en un órgano administrativo, ¿verdad? Ya no tiene jurisdicción sobre eso y todos los incentivos perversos de la resolución electoral se van para la Suprema, digamos, ¿verdad? Eso resuelve algo en la práctica, quizás sí, ¿verdad? Quizá no lo sé, ¿verdad? Pero creo que tenemos que hacer ese ejercicio con todos los problemas. Yo diría que además de ese, hay otros problemas puntuales que deberíamos de tratar de resolver así, y el otro más grande para mí es lo que hablamos antes, la discrecionalidad en la inscripción, ¿verdad? Los requisitos que se pusieron para la inscripción de candidatos y que puedan participar, y cómo la discrecionalidad de los diferentes órganos encargados de resolver terminó afectando el proceso electoral. Ese problema, ¿cómo lo resolvemos? Yo no lo tengo tan claro y no veo en esa reforma una propuesta para resolver ese problema que creo es una demanda de la ciudadanía, pero también de los partidos. Los partidos están, no tengo certeza de que mi candidato vaya a... jurídica. Entremos un poco más a ese tema de cómo eliminamos la arbitrariedad a la hora de permitir la inscripción de candidatos, ¿verdad? Las herramientas que se usaron son el finiquito, ¿verdad? La constancia, ¿cómo es? Constancia transitoria de inexistencia de... reclamación de cargos. El finiquito. Bueno, el finiquito. Ese es uno. Ese es el más comúnmente utilizado para bloquear una candidatura. Se ha hecho a todo nivel, diputados, alcaldes, incluso candidatos presidenciales.
y vicepresidenciales. El otro es... ese tema... El otro es la campaña anticipada, bueno, pero hablemos de este. Hablemos de este, ¿verdad? Ese tema de... no lo tocan. La propuesta del tribunal no. La propuesta de los diputados liderados por el diputado Inés Castillo, sí. Lo que hace es eliminar el finiquito. Ok. ¿Y qué piensan ustedes de eso? Porque, digamos, a ver, el finiquito es otorgado por la Contraloría General de Cuentas. Un órgano que ha sido cuestionado por la politización, por la corrupción también, ¿verdad? Un órgano que no está capacitado para determinar si alguien puede o no ser candidato presidencial, por ejemplo. No puede dar un derecho, de derechos políticos, ¿verdad? Yo ahí, perdón, me quisiera poner abstracto también, ¿verdad? Porque si partimos de nuevo de esta idea de que todos deberían de competir en condiciones de relativa justicia, alterar estas cosas tiene efectos, ¿verdad? Sí. Podemos irnos por el modelo más liberal en el que no hay muchas restricciones para la participación en términos de tu actividad de vida, ¿verdad? O ponernos como nos pusimos aquí, extremadamente rigurosos. Si hacemos la de liberar las cosas, es probable que se nos cuelen candidatos que tengan cargos pendientes por narcotráfico en Estados Unidos, claro. Lo que sea. Si asumimos ese costo, vamos a tener elecciones en donde más candidatos van a poder competir en condiciones de justicia. Sí. El otro extremo fue al que nos fuimos, el de irnos hasta pedirle a un candidato que haya devuelto todos los lápices en su función pública a la hora de irse. Estoy haciendo un ridículo, pero digamos y creo que la discusión debería ser hacia dónde vamos y qué cosas estamos dispuestos a tolerar. Sí. Y creo que había algunos consensos en la CAME sobre qué cosas estamos o no dispuestos a tolerar en términos de quién puede ser o no candidato. Por ejemplo, la condena por un delito, ¿verdad? Sí. Hay cierto consenso en que no vamos a tolerar que una persona que haya sido condenada por un delito o por cierto tipo de delitos, no lo sé, no pueda participar. ¿En Guatemala y fuera? Sí. Caso Alfonso Portillo, por ejemplo, no lo sé, ¿verdad? Esa es otra cosa que habría que... Hay unas restricciones de edad, pero ¿qué cosas no estamos dispuestos a tolerar? Y yo lo dejo como pregunta porque cada vez que hacemos algo así, hay consecuencias, hay cancha para la arbitrariedad, hay cancha incluso para la deliberada malintención, ¿verdad? Entonces... María Alejandra, sobre el tema del finiquito. Sí, yo me voy a poner abogada. Yo a lo que me inclino es hasta que haya una condena, una sentencia firme. Porque la situación en la que hemos estado es que ya entra otro actor con mucho poder a jugar y es la Contraloría, ¿verdad? Y por eso es que hemos visto que se levantan cargos una noche antes de cerrar un proceso, algunos finiquitos están vigentes, no están vigentes, solo fueron vigentes un mes, ahora ya no están. Entonces creo que si no podemos controlar el rol de la Contraloría, mejor nos vamos a sentencia. Y como dice Gabriel, estamos de acuerdo en que no queremos este tipo de personajes que están vinculados, pero sí, aquí sí me voy con mi corazoncito legal y me voy a la sentencia firme. Lo mismo es para extinción de dominio. Sí. Y lo otro es que hay otro tipo de sanciones que no son vedar la participación del partido o la persona, ¿verdad? O sea, para otro tipo de actos que violan la norma electoral, como la campaña anticipada, como este tipo de cosas, no puede ser que siempre la última la consecuencia de eso sea vedar la participación, ¿verdad? Sí. O sea, vedar la participación partiendo de la premisa constitucional de que el derecho a elegir y ser electo es un derecho fundamental. Entonces podemos utilizar otros mecanismos de sanción intermedios que no van a vedar necesariamente la participación, pero sí pueden afectar. Qué sé yo, me lo voy a inventar porque ahí son cosas más de abogados. Pero limitar, por ejemplo, el acceso a la deuda política, ¿verdad? Limitar, o las multas, o qué sé yo, otro tipo de cosas que no necesariamente la consecuencia tenga también esas consecuencias para el futuro del país, porque independientemente de si un candidato es bueno o malo, que una persona cometa un error, asumamos que es un error, o incluso que haya deliberación en algunos actos menores que violan la norma, creo que la consecuencia o la pena de vedarle su participación podría ser considerada muy drástica, aunque aquí me van a escribir cómo se me ocurre, pero... La propuesta del TSE ahorita con el tema de campaña anticipada es, básicamente no se puede hacer un llamado al voto. Sí, ¿verdad? Sí, el resto de cosas está permitidas, ¿verdad? Pero al menos te aclara, ¿verdad? Te da certeza de qué es lo que puedes y no puedes hacer. Y además, en la práctica, esto se hacía.
si tú ves, no tengo los datos, pero si tú ves los reportes de gastos, en muchos partidos el gasto fue muchísimo más alto en época no electoral que en época electoral. ¿Por qué? Porque en época no electoral no hay techo. Claro. Y entonces, ¿qué es lo que se estaba haciendo? Proselitismo. ¿Y qué es lo que veíamos? Vallas, pintas, municipios pintados de determinados colores y solo agregaban la palabra afíliate y ya Y por valía. eso ya no era, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí aclara muchísimo y le permite al tribunal pues también tener un poco más de certeza al momento de decidir si alguien está infringiendo o no la ley, ¿verdad? Claro. Entonces ya se hace, prácticamente se está regulando. Lo importante acá es que se registre el financiamiento. Yo lo que creo acá es que está bien, abrámoslo, no hagamos el llamado al voto, pero sí hagamos una mejor fiscalización del gasto, ¿verdad? Y no solamente en época electoral, para poder tener un contrapeso de esto que dice Gabriel, que se puede abrir a otras cosas, ¿verdad? Claro. El tema de la campaña electoral es otro tema donde hay que hablar de que estamos dispuestos a tolerar también, ¿verdad? Porque perdemos unas cosas y ganamos otras, ¿verdad? Una campaña de 4 años de un personaje con una afíliate, creo que no es deseable, ¿verdad? Pero puede pasar. Sí. Ahora podría pasar con ahora esta con forma. esto Es sí. lo que está en la digamos, en esa propuesta. ¿Podríamos tolerar eso? Yo no lo sé. Lo que creo es que es difícil encontrar el punto medio, ¿verdad? Encontrar el punto exacto, diría Arjona. Donde tenemos suficiente acceso al discurso político ilimitado, ¿verdad? Donde podemos proyectar personajes con liderazgo que puedan hablar libremente a estrategias, digamos, deliberadamente dirigidas a ser electorables y convertirse en estas cosas de afíliate. Pero podemos encontrar ese punto exacto. Yo lo veo bien difícil. Sí, y es que aquí regresamos al punto de partida, y es que también tiene que ver con la calidad de las organizaciones políticas, ¿verdad? Porque si de verdad lo que, en lugar de encontrar pintas con afíliate, de verdad encontráramos procesos de capacitación, de formación, diálogo, donde te den a conocer sus propuestas, a qué agenda política o qué futuro de país es el que están proponiendo, pues creo que es un ejercicio sumamente valioso, sobre todo si queremos renovar pues los partidos políticos, nuestra clase política. Pero no es así, ¿verdad? Entonces sí es difícil encontrar ese punto medio, pero creo que también es mucho más perverso, como decía Gabriel, irnos a la limitación extrema y entonces que eso sea una herramienta para que los partidos políticos que tienen cooptado las instituciones no permitan a otros llegar. Y aquí rescatar lo que decía Mariale, que la ruta es el dinero, ¿verdad? Total. O sea, sí hay una forma de contener estas estrategias deliberadas de campañas para elegirse 4 años antes, que es controlando cómo los partidos políticos gastan el dinero, y por eso es importante ver que en estas propuestas de reforma electoral no hay, pero quizá en otras sí, la intención de volarse las dos cosas, ¿verdad? O sea, Sí. te vas a volar las restricciones a la campaña anticipada y también las restricciones del financiamiento. Eso es una bomba bien peligrosa, por eso creo que hay un juego que hacer entre cómo controlamos el dinero y liberamos un poco la cancha para que la gente pueda hablar, pero limitamos el ejercicio o esta práctica, digamos, perversa a través de controlar cuánto, dónde se gasta. Y por eso la reforma de 2016 era tan importante, porque ahora es muy criticada, pero lo que hizo esa reforma en buena parte es encajonar un poco los recursos que usan los partidos, y creo que no estamos valorando justamente lo que eso implica ahora, que los partidos no puedan gastar con absoluta libertad, ¿verdad? Y entonces creo que el problema en ese momento fue que restringimos las dos cosas, el dinero y la comunicación. Si ahora movemos esta perilla para liberar un poco la comunicación, podemos ser rigurosos con el dinero, ¿verdad? Es una forma de... Y hay algunas reformas que al ser tan extremas te provocan el efecto contrario, y lo voy a explicar, por ejemplo, con los techos de gasto de los comités cívicos electorales. Es un tema que yo siempre insisto mucho porque me parece inaudito, pero ejemplifica muy bien esta situación.
los comités cívicos electorales, el 70% de los comités de los municipios solo pueden gastar entre 1,000 y 20,000 quetzales en su campaña. Es algo ilógico. Y es nada, ¿verdad? O sea, en una asamblea te gastas los 20,000 quetzales. Hay municipios donde el techo máximo de gasto es de 1,200 quetzales, ¿verdad? Entonces, eso ni para los chuchitos. No, pues. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Cada vez vemos el aumento de la conformación de comités cívicos electorales y esta es la vía para que ingrese dinero ilícito, ¿verdad? Entonces, nos fuimos a limitar tanto el gasto de los comités cívicos que se hizo algo totalmente infiscalizable y ahora es el vehículo para que por ahí pueda ingresar el financiamiento ilícito. Vemos que en la mayoría de municipios fronterizos los alcaldes ganan a través de comités cívicos electorales. ¿Por qué será? ¿Verdad? Y ahí es donde están las dudas de qué tipo de persona es la que está Totalmente. Entonces, ese es el riesgo de irnos a ese tipo de legislación tan extrema que se vuelve ya, pues, en términos legales son normas vigentes pero no positivas, ¿verdad? Es imposible que se puedan cumplir porque en la práctica no lo logras controlar. Claro. Nuestro patrocinador San Miguel, Madera San Miguel, les espera, como siempre, para que puedan ustedes llevar a cabo sus proyectos en madera. Cualquier producto de madera que ustedes necesiten para hacer una reparación en su casa, para construir una cocina, construir un armario, construir una librera, no sé, lo que sea que necesiten, acérquense con San Miguel para que les puedan enseñar ese gran catálogo de productos que tienen y de muebles que ustedes pueden armar fácilmente. Y acérquense a Madera San Miguel para tener acceso a este producto de madera muy bueno. Quiero hablar de un tema que se propone ahora por primera vez, ¿verdad? Que es esto que hablábamos de, por un lado, las listas, ¿verdad? La forma como se van a trabajar las listas de diputados, o sea, si vamos a elegir por cara o cómo, ¿verdad? Y la otra es el tema de la paridad de género y el tema de la representación proporcional por temas etnolingüísticos, ¿verdad? Son temas bien complejos, ¿verdad? Sí. Y son discusiones que en el país generan, caldean los ánimos, ¿verdad? Hay grupos muy conservadores que están en contra de cualquier tipo de cuotas. Sí. Hay grupos, grupos feministas que están a favor de la cuota de género y grupos indigenistas que están a favor de la cuota etnolingüística. Pero hoy el tribunal lo tira así como, ahí va, ¿verdad? Y agárrenlo y ahí, a ver, miren qué hacen, ¿verdad? Los diputados no parecen estar muy interesados en esto, ¿verdad? No es algo que les llame la atención porque obviamente les arruina la forma como construyen sus listas, como venden las casillas. Entonces, no es algo muy atractivo para ellos, ¿verdad? Pero ¿creen ustedes que esta discusión vaya a llegar más allá o solo fue porque, bueno, queden todos contentos y ahí va? Yo creo que en esos temas es donde hay mayor dificultad de encontrar consensos. Y de nuevo, yo para hablar de este tema regresaría a pensar cuál es el problema que queremos resolver. Entonces, por ejemplo, el tema de la paridad y la alternancia en términos de género o dar más representatividad a los pueblos indígenas parte de un problema que es fácil de observar, que es que hay subrepresentación en el legislativo y no necesitamos ser... hay en este momento creo que 1 o 2 personas que se autoidentifican como parte de un pueblo indígena y hay 30 mujeres, creo. Mira, según los datos de nosotros, la representación de mujeres es del 20% y el de pueblos indígenas es de 9 punto algo. Y es histórico, digamos, no es una casualidad, sino que se repite elección tras elección. Entonces, primero tendríamos que coincidir en que eso es un problema. Y no estoy seguro si todos los sectores están de acuerdo en que eso es un problema, porque, digamos, parte de la moral de cada quien o las creencias. Si creemos que eso es un problema, que yo identifico que, por ejemplo, en la CAME, y con algunos diputados y diputadas de esta legislatura hay una coincidencia de que sí es un problema, lo primero es discutir cómo lo vamos a resolver. Si es la paridad y la alternancia en las listas lo que resuelve ese problema, si hay otras formas de resolver el problema. Hay grupos más conservadores que te dicen, por ejemplo... democracia interna en partidos. Hay que resolverlo en los partidos, si no, ¿verdad? Entonces, la segunda pregunta es cómo lo resolvemos. La paridad y la alternancia es una forma, ¿verdad? Es una forma que se ha utilizado en otros países y ha funcionado. Hay otros que dicen paridad y alternancia temporal, en lo que no sé qué va a pasar, pero... Entonces yo creo que una vez identificado el problema,
coincidamos que es un problema, planteemos las soluciones y luego veamos qué efectos tienen, ¿verdad? Y la segunda pregunta era si eso está en el ojo de los diputados que van a que van a hacer la reforma. Yo lo dudo mucho porque, de nuevo, ¿verdad? Tenemos que separar este proceso de reforma en dos cosas. Las correcciones que se quieren hacer a problemas específicos muy procedimentales del proceso electoral anterior, cosas como por qué mi diputado no pudo ser inscrito por el finiquito, ¿verdad? Es una cosa más procedimental, o vamos a abrir la cancha para que más personas puedan competir por el poder político. Son dos discusiones distintas. Yo entiendo y comprendo que los diputados y diputadas estén más enfocados en la primera porque es lo que les afecta como partidos políticos que ya están en la jugada. Ellos no quieren abrir la cancha para que entre gente nueva, digamos. Claro. Es el acto racional. ¿Para qué voy a abrir la cancha? Para que hayan más partidos, para que entren las mujeres, para que si yo ya estoy aquí en el poder, ¿verdad? Que es el pecado original de la ley electoral, ¿verdad? Son los propios actores los que están votando por las reglas que les van a limitar o les van a dar más cancha para el juego político, pues, ¿verdad? Ahora, Mario Taracena decía en esta silla, justo ahí donde está María Alejandra. ¿En cuál? Sí, en la que está María Alejandra. No, decía que él logró en 2015-2016 doblarles el brazo mintiéndoles. Y lo dijo aquí, así, descaradamente. Dijo, yo les dije que estas eran instrucciones en inglés y no sé qué, y que si no ponían iban a venir por ustedes, y si no la pasaban. Y logró que los diputados de aquel entonces se metieran varios goles, ¿verdad? Ahora, ese no es el contexto actual, no. ¿verdad? Yo creo que estamos en un contexto donde el Congreso tiene el control total de la reforma con la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Pero digamos que no veo mucha diferencia de opiniones entre la Corte y el Congreso, a menos que el Congreso salga con una cosa muy loca, pero no creo. Entonces yo creo que vamos hacia si va a haber una reforma, iremos hacia una reforma que beneficie a los partidos que están ahorita. Sí. No veo un contexto distinto. No sé, ustedes... Sí, mi sospecha es que va a haber un ejercicio de revisión de las reformas correctivas y ahí va a haber un acuerdo. Sí. O sea, se van a poner de acuerdo en que vamos a bajar las multas, ¿verdad? Sí. Porque las multas son absurdas en algunas cosas. Y luego, quizás se va a abrir un espacio para hacer discusiones más sustantivas sobre el sistema electoral, pero ahí yo creo que primero no hay tiempo porque este año hay elección de Suprema, porque, etcétera, y luego después va a haber elección de fiscal general y entonces van a haber otras cosas en las que los políticos van a gastar su capital político, que son no más importantes, pero sí más urgentes, que cambiar el sistema electoral. Y ahora, ¿podría haber un interés de los diputados actuales de quitarse de encima algunas barreras para inscribir candidatos, por ejemplo, que son cosas que les afectan directamente? O sea, el finiquito yo creo que a eso sí le llevan ganas, ¿o no? Sí, totalmente. Yo creo que coincido con Gabriel y creo que no hay que satanizar tampoco ese ejercicio de armonización, porque nos sirve. Por lo menos así no llegamos nuevamente a un proceso electoral con las mismas reglas y ese margen de discrecionalidad que conversábamos. Entonces, yo sí creo que los partidos políticos van a poner primero sus intereses. Obviamente, muchas de estas armonizaciones o ajustes les benefician. Y creo que también a otros sectores, ¿verdad? Porque el hecho de aclarar algunos términos relacionados con el financiamiento es algo en lo que coinciden varios sectores. El tema de, bueno, por lo menos en la propuesta del tribunal está subiendo la tarifa electoral. Eso implica que cierto grupo, que son los medios de comunicación y que son tan importantes, van a estar también más interesados. Obviamente no es el ideal, que es abrir nuevamente la cancha. Ellos querían 100. Pero al menos en vez de 20 tienen 40, ¿verdad? Entonces creo que tú bien lo decías, esta es una propuesta que queda bien con todos, pero eso no la hace mala, ¿verdad? Porque simplemente estamos arreglando algunas cosas. Sin embargo, sí tenemos que tener mucha vigilancia del proceso porque en una frase se pueden ir cosas muy complejas, ¿verdad? Sí. Y efectos muy perversos. Entonces, sí creo que tenemos que tener la capacidad desde sociedad civil, desde los medios, desde la academia, de acompañar el proceso y de trasladar toda esta complejidad al ciudadano, ¿verdad? Y decirle cómo le afectaría. Y doy un ejemplo. El tema de las listas, ¿verdad? El voto preferente. Es una demanda ciudadana, ¿verdad? La gente quiere votar por sus candidatos, etcétera, pero en contraposición el tribunal sigue manteniendo
el control del financiamiento en las organizaciones políticas y no le permite a los candidatos tener acceso a financiamiento. Eso va a ser una complejidad, porque los candidatos, si es que esto pasa, van a competir no solamente intrapartido, sino que dentro del mismo partido. Y pueden decir, bueno, yo estoy en la casilla 19, pero yo tengo financiamiento, ¿verdad? Claro. Y no se lo voy a dar a otro para que otro también lo utilice. ¿Y qué pasa si empezamos a encontrar financiamiento individualizado? El Tribunal Supremo Electoral no tiene las funciones para hacerlo. Entonces, volvemos a estos ajustes, a estas reformas que nos pueden generar efectos perversos, ¿verdad? Sí. Puede ser que abramos las listas, que el ciudadano esté muy contento, pero puede ser que estemos abriendo la puerta nuevamente a ciertas distorsiones del tema de financiamiento electoral. Mi percepción es que para un sistema electoral como el guatemalteco, que está tan permeado por el crimen organizado, por el dinero de todo tipo, eso digamos, de una explosión de cacicazgos en las listas es negativo. Esa es mi percepción, pero ¿en qué plan están los partidos? Yo creo que a los partidos es a los que menos les conviene este tipo de reforma porque les quita control sobre el tesoro más preciado del partido político, que es la lista de candidatos, ¿verdad? Sí. Sino que lo digan algunos partidos, bueno, que lo digan todos, pero... entonces creo que no es una demanda que necesariamente vaya a ser atendida, pero de nuevo regreso, ¿cuál es el problema que eso pretende resolver? Si es la falta o que la población siente ausencia de representación en su diputado o diputada distrital, existen algunos otros mecanismos que podamos implementar para resolver ese es el problema. Yo lo que no tengo tan claro es qué problema quiere todo el mundo resolver con esa reforma que trae no solo los problemas que decía Mariale, los que decía, sino que para mí es una bomba para los partidos políticos, porque imagínate un contexto en el que liberalizas el acceso de partidos, que sea muy fácil constituir un partido y que elijas a nombre, vas a tener casi tantos partidos como personas. Totalmente. Entonces, eso es una locura ingobernable. Sí. Entonces, si listas de 2 o de 1. Listas de 1, ¿verdad? El partido de, no voy a decir nombres, pero de XY. ¿Verdad? Sí. A mí me preocupa. Creo que no es una reforma que vaya a ser posible y creo que hay suficiente justificación para pensárnosla 2 veces. Pues no sé si es una demanda irracional porque puede ser que sirva en algunos contextos o bien hecho, pero sí hay que pensársela 2 o 3 veces. Y digamos, pensando en el problema, como dice Gabriel, muchas veces la solución no es una, ¿verdad? Sino que viene en paquete. En la propuesta que hicimos con Diálogos presentamos propuestas, le llamamos en bloque, porque solamente en bloque vas a generar el resultado a ese problema que estás identificando. Entonces, probablemente no solamente es la lista, sino que la magnitud de los distritos, más la fórmula. Entonces, no solamente es una solución, habría que verla en paquete y ver si de verdad con esa combinación de diferentes factores logra solventar el problema, ¿verdad? Como dice Gabriel, está aislado, ¿verdad? Y nos puede generar más problemas de los que tenemos. Y yo sigo sin entender cuál es el problema que pretende resolver. O sea, la demanda ciudadana es quiero elegir a nombre, pero ¿cuál es el problema? ¿Es un problema de representación diputado-ciudadano? ¿Es un problema de que la gente percibe que en las listas no tiene control y eso es más vulnerable a diputados corruptos? No sé, yo haría un ejercicio antes encontremos cuál es el problema que queremos resolver con las listas abiertas. Sí. Yo creo que es una idea abstracta. O sea, lo que yo percibo de la gente que propone esto con buenas intenciones, porque hay mucha gente que lo pone con buenas intenciones, es una idea abstracta de que eso me va a dar libertad, ¿verdad? De elegir entre un montón de gente. Pero eso implica pensar que en las listas hay gente mejor abajo o peor arriba. Sí, asumimos que en el puesto... Que no necesariamente es cierto, ¿verdad? Porque los partidos llenan las listas como pueden, ¿verdad? Claro, en este caso lo que tendríamos es como bien decía María Alejandra, una competencia feroz por solo estar en la lista. Sí. Porque solo estar en la... Si yo soy un candidato que tiene acceso a dinero... Sí. Con ponerme en una lista, hago mi campaña y puedo entrar, ¿verdad? Sí, entonces, esa competencia sería... ¿Y cómo hago para estar en una lista? Compro un partido, ¿verdad? Entonces, los partidos se van a... más de lo que ya son, se van a convertir en franquicias deseables porque yo solo tengo que estar en una lista cualquiera. Y igual me pueden vender el puesto en una lista. También. O sea, de todas formas, el partido tiene la ficha. Entonces... Ellos dicen, te la vendo. ¿Dónde quieres estar? No importa. Poneme donde sea. Yo igual voy a hacer mi campaña. Al menos ahora van a valer lo mismo. Eso sí. No va a ser más cara la de hasta arriba.
Eso sí. Tal vez ese es el problema que se pretende resolver. El precio desigual en las casillas. Pero bueno, yo les agradezco por esta discusión. Estuvo súper interesante, muy didáctica. Gracias por eso. Creo que la gente se va a quedar con ganas de oír más sobre el sistema electoral, que es un tema oscuro. Oscuro en el sentido que cuesta, ¿verdad? Hay que meterse a estudiarlo para poder entender qué está pasando. Y también los políticos no la hacen más fácil, ¿verdad? Porque la discusión no la hacen... digamos, abierta y amena, ¿verdad? Entonces, la CAME da ese espacio, hay que decir que esa es una de sus virtudes, ¿verdad? Que da ese espacio para diferentes voces. Así que les agradezco y están invitados para otra discusión más adelante, a ver cómo camina esto, ¿verdad? Porque vamos a ver qué pasa. Gracias, Luis Miguel. Gracias, Gabriel. Bueno, con ustedes volvemos con más Tangente mañana. Adiós.